nunca decaiga tu fe. Nunca decaiga tu fe, porque lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Hebreos capítulo 11, verso 8 en adelante dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí Dios nos muestra lo que fue y cómo fue Abraham, el padre de la fe, morando como extranjeros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Abraham estuvo morando como extranjero en la tierra que Dios le prometió que iba a recibir por herencia, y también Isaac y Jacob moraron con él en tiendas, o sea, en carpas, morando como extranjeros en la tierra prometida, en la tierra que Dios le dijo que le daría como herencia. Y por esa causa la tierra de Israel es la herencia que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo hebreo completo, lugar señalado por Dios para Dios morar en medio de ese territorio durante el reino milenial que ha de venir, y también moró durante tiempos pasados en el templo que Dios le permitió fabricar a Salomón, el rey de Israel e hijo de David. Dios moró en la tierra de Israel, en el templo, y antes de ese templo estaba el tabernáculo que Josué había llevado hasta Silo y había sido colocado en la tierra de Israel. Ahora en el programa divino está Dios mora en Israel, en el reino milenial, y luego por toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Ahora encontramos que Abraham vivió en ese territorio como extranjero, encontró el lugar. Cuando salió, dice San Pablo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero llegó, porque Dios estaba guiándolo. Dios le dijo que le mostraría el lugar. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Al lugar que yo te mostraré. En el Génesis capítulo 12 es el capítulo donde Dios le hace el llamado a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo que se la mostraría, pero cuando salió no sabía a dónde iba. Pero Dios le había mostrado una visión. Pero Abraham no conocía ese sitio, porque Abraham vivía en otro lugar lejano del territorio de Israel. Pero salió para llegar a la tierra prometida y llegó.
y moró allí como extranjero. Y luego encontramos que fue después del éxodo que Dios le dio la tierra prometida al pueblo hebreo. Y luego, en diferentes ocasiones, perdieron diferentes partes de ese territorio y aún perdieron el control o gobierno sobre ese territorio en algunas ocasiones, en donde a causa de la desobediencia del pueblo hebreo le vinieron juicios divinos y fueron llevados cautivos a diferentes naciones, y el dominio del territorio de Israel estuvo bajo gobiernos extranjeros como los babilonios, los medas y los persas también, los griegos y los romanos, y ellos colocaban gobernadores algunas veces del pueblo hebreo, otras veces los colocaban de sus propias naciones extranjeras, y así ese territorio que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob y al pueblo hebreo, encontramos que siempre ha estado en disputa ese territorio. Algunas veces se lo quitan una parte o lo controlan completo, otras veces lo vuelven a recuperar, y ahora en este tiempo han recuperado bastante territorio, porque Dios está restaurando a Israel. El pueblo hebreo está muy contento en este tiempo porque sabe que Dios está obrando, y ya a fines de este año estarán de fiesta recordando los tiempos de David, los tiempos de la conquista de Jerusalén, en donde fue convertida en la capital de Israel, y ya van 3000 años de eso, lo cual ellos estarán celebrando. Y también los 50 años de su independencia, en donde declararon a Jerusalén o a Israel una nación libre y soberana, y luego más adelante fue reconocida la nación de Israel por las Naciones Unidas como una nación libre y soberana. Ahora ese territorio le pertenece al pueblo hebreo, porque Dios se lo dio por herencia a Abraham. Y no importa cuántas luchas tengan en ese territorio para quitárselo al pueblo hebreo, a la larga todos verán que no solamente lo que tienen en la actualidad, sino aún más territorio pertenece al pueblo hebreo. Y durante el reino milenial tendrán más territorio, y habrá paz en ese tiempo, y sus vecinos, con los cuales Israel ha tenido muchos problemas, estarán en paz. Y el reino de Cristo, ese reino milenial, traerá amor, traerá compañerismo, traerá prosperidad y traerá comprensión entre los seres humanos. Y nuestro Señor Jesucristo, que tiene todos los derechos a esa herencia como hijo de Abraham, porque Él es el hijo de Abraham según la promesa, y fue representado en el hijo de Abraham según la carne, Isaac. Ahora el hijo de Abraham según la promesa, que es Cristo, que es la simiente de Abraham,
en donde todas las naciones serán benditas, encontramos cómo ha venido esta bendición de la simiente real de Abraham para todas las naciones, por medio de la predicación del Evangelio de la gracia, en la dispensación de la gracia, dando a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra redención. Y se sigue extendiendo la bendición de la simiente de Abraham, de Cristo, para todas las naciones, luego por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Bendición para los hijos de Dios de entre los gentiles y también para los hijos de Dios y para los siervos de Dios del medio del pueblo hebreo. Hemos visto que ese territorio de Israel pertenece a Cristo porque Él es el Redentor y todo ahora le pertenece a Él. Le pertenece a Él como heredero del territorio de Israel, porque Él es el heredero. Él es el que pagó el precio de la redención para todo ser restaurado a Cristo, y luego Él lo comparte con su iglesia gentil y con los hebreos, y desde ahí llevar a cabo el glorioso reino milenial como hijo de David e hijo del hombre. Como hijo de David, él tiene el derecho al trono de David para sentarse en él y reinar, porque Cristo vino en medio del pueblo hebreo por la tribu de Judá y nació en Belén de Judea. Vino por esa tribu de Judá y descendencia del rey David y Salomón. Y por esa causa, Él es el príncipe heredero al trono de David, para así ese trono convertirse en un trono eterno. Pues Dios le dijo a David que su trono siempre tendría uno que se sentaría en él. Y ahora encontramos que ese que se sentará en él para siempre es nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de David. Por esa causa es que él en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora aquí se identifica como el hijo de David, como la raíz de David. Pues la promesa es que de las raíces surgirá un renuevo, el cual se levantará y gobernará. Él es el renuevo que nace de las raíces de David. Él es la raíz y el linaje de David. Ahora podemos ver que siendo así, nuestro Señor Jesucristo, siendo un príncipe, aunque era un sencillo carpintero, miren ustedes la forma en que lo trataron 2000 años atrás el pueblo que tenía la promesa de la venida del príncipe.
del príncipe que vendría de la línea de David como hijo de David, vendría por la tribu de Judá, que es la tribu de David. Ahora Cristo obtuvo los derechos al trono de David como hijo de David al nacer por medio de María, la Virgen, que descendía de la línea de David. Y aún, miren, José, el esposo de María, descendía también de la tribu de David, o sea, de la descendencia de David, de la tribu de Judá, y descendiente de esa línea de David. De David pasó a Salomón y por ahí continuó hacia abajo por Zorobabel y todos estos príncipes descendientes de la línea de David. Así es que podemos ver que José, el esposo de María, era un príncipe, aunque era un sencillo carpintero, pero venía de esa descendencia real. Pero el gobierno y el reinado de Israel había sido quitado y estaba bajo el control del César, el gobierno de Israel, la nación de Israel. Y por esa causa el pueblo hebreo estaba esperando un príncipe de la línea, de la descendencia de David y Salomón, para que se sentara en el trono de David y reinara, pero que fuera un príncipe que libertara al pueblo hebreo de ese gobierno del César que estaba sobre ellos, ese gobierno romano. Pero Cristo vino en una forma sencilla, porque vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En la tentación, en el desierto, el diablo le ofreció los reinos de este mundo. Le ofreció los reinos gentiles desde aquel tiempo hasta su final, para que Cristo se sentara en el trono y gobernara sobre todos los reinos de este planeta Tierra. Pero encontramos que Cristo no lo aceptó, porque si Él acepta esos reinos, miren ustedes lo que conllevaba su aceptación. El diablo le dijo, si postrado lo adoraba. Por lo tanto, la religión y adoración que tendría ese reino que Cristo aceptaría sería la adoración ¿a quién? Al diablo, a Satanás, y no al Dios de Israel. Luego lo otro sería un reino gentil, sería un reino pagano, sería un reino de mortales, sería un reino pecador, en donde el pecado estaría para siempre, porque Cristo no había muerto para quitar el pecado y limpiarnos de todo pecado. Ahora vean ustedes lo que el diablo quería. Quería mantener un reino de pecadores para toda la eternidad, colocando a Cristo como rey y Cristo adorando al diablo. O sea que Cristo se tenía que poner en las manos del diablo para el diablo meterse dentro de Cristo y a través de Cristo gobernar este mundo. El diablo quería encarnarse, pero Cristo no estuvo dispuesto a que se encarnara en él. En Cristo se encarnaría Dios en toda su plenitud, y así lo hizo. Jesucristo era el Dios encarnado.
el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en carne humana. Ahora, el diablo pues no consiguió que Cristo le diera la oportunidad de encarnarse, y luego más adelante el diablo se encarnó en Judas Iscariote para destruir a Cristo, entregarlo. Pero el diablo no sabía que Cristo tenía que morir en ese día que murió, y que muriendo en ese día estaba muriendo como Cordero de Dios, lo cual fue tipificado en los corderos y machos cabríos que sacrificaba el pueblo hebreo por el pecado. Y el diablo creyó que matando a Cristo se acababa el problema, y encontramos que el problema que se acababa era el problema del pecado. O sea que Cristo estaba venciendo al diablo al morir y luego resucitar. Como las abejas, cuando pican a una persona y le entierran ¿cómo le llaman? El aguijón. Cuando le entierran el aguijón, ¿qué sucede? Después ustedes están buscando porque le dejó el aguijón ahí y ya no puede picar a nadie más, y después se tiene que morir. Y eso es lo que le ha pasado al diablo, que Cristo le quitó el poder del pecado. Se quedó el aguijón pegado en Cristo, porque Cristo llevó nuestros pecados y murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir por nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y Cristo nos llevará a su glorioso reino milenial en cuerpos eternos, y habrá un reino en donde sus hijos serán sin pecado. No serán pecadores, sino santos de Dios, y serán eternos también. Vean ustedes que lo que Dios tenía en su programa para su reino, para ser llevado a cabo en su reino, el diablo quería copiarlo para su reino y quería venderle ese programa a Cristo. Pero ya Cristo tenía el programa divino en él y con él para ser llevado a cabo. Y ahora Cristo es el que nos enseña el programa de servicio a Dios, de adoración a Dios. Y ese glorioso reino será un reino que servirá a Dios. Y el diablo estará atado por 1000 años. O sea que no podrá engañar a nadie, no podrá venderle paganismo, no podrá venderle a nadie religiones paganas, que su adoración es al diablo, sino que estará atado y no podrá engañar a nadie, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y todos sabrán durante el reino milenial cómo adorar y servir a nuestro Dios. Y por esa causa es que encontramos que el profeta Zacarías nos dice: y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno, y uno su nombre. O sea que habrá solamente una forma de servir a Dios. No habrá un sinnúmero de religiones o sectas religiosas regadas por todos los lugares, sino que habrá una sola forma de adorar y servir a Dios. Para el pueblo hebreo
y para todas las naciones. Y Jehová será uno, y uno su nombre. Y él será rey sobre toda la tierra. O sea que será un reino que será establecido allí en Jerusalén, su trono, pero que gobernará sobre todas las naciones. Ese es el último imperio, el imperio del Mesías, que será para toda la eternidad. Porque los demás imperios, los imperios de los gentiles, ellos ya han llegado a su final. El de Nabucodonosor terminó, el de los medas y persas terminó, el de Grecia también, y el romano terminó su primera etapa y terminará en este tiempo final su segunda etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y Cristo herirá ese imperio en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzará. Destruirá el reino de la bestia del anticristo, y luego esa piedra no cortada de manos crecerá y será un gran monte, que significa se hará un gran reino, que será un reino para toda la eternidad. Dice Dios al profeta Daniel: y el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado a otro pueblo ni a otra gente. Un reino que será eterno. Y el reino será dado a los santos del Altísimo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, a todas esas personas nacidas de nuevo del agua y del Espíritu, los cuales estarán viviendo allá en la tierra de Israel con cuerpos eternos. ¿Y por qué podrán vivir allá? Porque son la simiente de Abraham por medio de Cristo. Son el Israel celestial. Y siendo que Cristo es el que nos engendró y produjo en nosotros el nuevo nacimiento, y hemos nacido por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ahora, así como Cristo tiene el derecho de la herencia de todo el territorio de Israel y del trono de David en Jerusalén, así también Él comparte esos derechos con nosotros, que somos sus hijos, sus descendientes. Y en este tiempo final, luego de ya darnos el cuerpo teofánico, el espíritu teofánico nos dará el cuerpo físico eterno para estar vestidos con el nuevo cuerpo, con el cuerpo de reyes, que nos corresponde como simiente de Abraham y como hijos de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6, y Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, dice que Cristo el Cordero nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Y también en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 7, nos dice la Escritura que nosotros estaremos aquí en la tierra reinando con Cristo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son los miembros del cuerpo místico de Cristo, su iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían recibido la marca, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes
ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí están todos los mártires del Señor Jesucristo de las edades pasadas, que tienen que resucitar, juntamente con algunos de los nuestros que han partido. Pero los otros pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que esa resurrección que viene pronto, el día postrero, será para los que han de vivir en el reino milenial, para la iglesia del Señor Jesucristo, que son reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años, y también resucitarán 144,000 hebreos que han de morir durante la gran tribulación como mártires, muertos por la bestia, pero resucitarán y estarán en el reino milenial como los eunucos en el trono de los reinos de esta tierra en el pasado, en donde ellos eran los que estaban a cargo de la reina y de muchas cosas que tenían que administrar en el reino de ese faraón o de ese emperador o de ese rey. Esa es la posición de ellos, pero la posición de la iglesia del Señor Jesucristo es la más alta, porque son reyes y sacerdotes, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ven ustedes que lo mismo que Él es, también nosotros somos herederos a eso. Él es rey, nosotros también. Él es sumo sacerdote, nosotros también. Reyes y sacerdotes. Él es la piedra que los edificadores desecharon, esa piedra viva que nos dice la Escritura. Y nosotros, ¿qué somos? El apóstol San Pedro, hablándonos de quiénes somos nosotros, nos dice así. Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4 en adelante, dice: acercándoos a Él, piedra viva. O sea, Él es esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vean ustedes, Él es esa piedra del ángulo, esa piedra viva. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Que lo mismo que es Él, somos también nosotros. Él es esa piedra viva que fue rechazada, y San Pedro dice: y vosotros, piedras vivas, para ser edificados en una casa, ser edificados en ese templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia, el cual es construido con piedras vivas, con seres humanos que son representados en piedras. Cuando se dice de piedras vivas, se habla de seres humanos. Ahora podemos ver que a todo lo que Cristo es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Así como nos habla Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos dice que Abraham moró en la tierra prometida, la tierra que Dios le dio como herencia,
y vivió allí juntamente con Isaac y Jacob, coherederos juntamente con él, con Abraham, de ese territorio. Y ahora nosotros somos coherederos con Cristo de la tierra de Israel, porque él es la simiente de Abraham, la simiente prometida de Abraham, donde serían benditas todas la gente, todas las naciones, benditas al recibir la palabra y ser limpiados de todo pecado con la sangre de Jesucristo y entrar al cuerpo místico de Cristo como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento que lo produce nuestro Señor Jesucristo. Por eso nunca decaiga su fe, permanezca firme en Jesucristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, porque él con su muerte nos redimió y nos limpió de todo pecado. Y si comete algún pecado, arrepiéntase de él y sepa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es como cuando se le mancha a usted la ropa con tinta o alguna otra cosa y usted busca el cloro, no sé cómo le llaman acá, cloro, y usted coloca ese pedacito de la ropa que se le manchó, lo moja con cloro y después le echa agua, y donde está la mancha se fue. Y así es cuando usted confía sus pecados a Jesucristo y son echados en la sangre de Jesucristo, son borrados, quitados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, cuando usted es limpio de una mancha, ya se le fue de usted, desapareció. ¿Y dónde se encuentra? Volvió a lo que era antes de estar en usted. Volvió al diablo, que fue el que originó el pecado. Cristo lo desaparece y Dios no lo recuerda más. Cuando lo mira, no ve ningún pecado. La sangre de Jesucristo hace el milagro que todos nosotros necesitamos. Desaparecer todo pecado de nosotros para poder ir ante la presencia de Dios y poder recibir nuestra transformación en este tiempo final y luego ser raptados y luego en el reino milenial estar nuevamente aquí, pero ya no con estos cuerpos mortales. Esta experiencia de vivir en un cuerpo mortal es única para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso aprovechemos bien el tiempo que Dios nos ha dado para servir a Dios en estos cuerpos mortales y reconocer su programa correspondiente a nuestro tiempo y ser llenos del conocimiento de Dios, de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios, porque somos nosotros los primeros que somos llenos del conocimiento de la gloria de Dios, y luego lo será el pueblo hebreo, y después, durante el reino milenial, todo el planeta Tierra, todos los seres humanos que vivan en este planeta Tierra, los cuales estarán bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia y nosotros. O sea, cuando decimos y su iglesia, ¿de quién estamos hablando? De nosotros, que somos su iglesia, su cuerpo místico, somos reyes y sacerdotes con Cristo y estamos viviendo en esta tierra como peregrinos, como forasteros, extranjeros, pero este planeta Tierra, Dios dijo que es de nosotros. Él dice que a los mansos
le será dada la tierra por heredad. Y lo que es una heredad, eso no es que usted se lo ha ganado, sino que viene como herencia de sus padres. Y esto viene como herencia de nuestro Padre Celestial, pasando a Cristo y nosotros siendo coherederos con Cristo. Dice que el reino será dado al pueblo de los santos, dice Dios al profeta Daniel en el capítulo 7. Y el pueblo de los santos es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso ustedes encuentran a los apóstoles San Pedro y San Pablo, cuando escriben en sus cartas, dicen a los santos que están en tal lugar, a los santos que están en este otro lugar. ¿Por qué? Porque esos son los santos del Altísimo, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales han estado viviendo en este planeta Tierra, en un territorio que les ha sido dado por heredad, pero que todavía no ha llegado el momento de obtener esa heredad. Y por lo tanto han vivido y aún estamos viviendo como extranjeros, pero todo es nuestro. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, ustedes verán que todo era nuestro, porque somos herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este planeta Tierra regresará a las manos de los santos del Altísimo. Será restaurado y por consiguiente el gobierno que habrá en esta tierra será el gobierno de los santos del Altísimo, donde Cristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, estamos morando como extranjeros, pero sabemos que somos los herederos y dueños de este planeta Tierra con todo lo que tiene. Somos los herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, pero morando como extranjeros en la actualidad. Pero eso no es ningún problema para nosotros. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Dejen que tengamos el cuerpo eterno, el cuerpo nuevo, y ustedes verán que todo es nuestro. Ahora lo vemos en la Escritura y después lo veremos plenamente cumplido. Pero primero lo creemos así como Abraham creyó lo que Dios le dijo: todo esto yo te lo he dado por heredad a ti y a tu descendencia y a tu simiente. Abraham creyó a Dios, y nosotros como simiente de Abraham hemos creído también a Dios, aunque morando como extranjeros, como también moró Abraham, Isaac y Jacob. Eso no es ningún problema para nosotros. Estamos morando como extranjeros, pero aprovechando bien el tiempo, trabajando en la obra de Dios, en el reino de Dios, en el programa correspondiente a nuestro tiempo, que producirá nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. Aunque morando como extranjeros, aquí en la tierra estamos nosotros, pero sabiendo quiénes somos y que nuestra herencia es grande, grande aquí en la tierra y en los cielos también. Todo lo que Cristo hereda, nosotros somos coherederos con Él. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, tanto aquí como en el otro lugar donde estuvimos. Mañana estaré
en la actividad de la mañana en el local que tiene nuestro hermano Solón. ¿Cuántos de ustedes saben dónde es? Pues el que no sabía era yo. Así es que ustedes saben mejor que yo dónde es el lugar. Allí estaré con todos los que estén allí para continuar dándoles la palabra que Cristo me ha dado para todos ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con nosotros nuevamente a Rigoberto Osorio para finalizar nuestra parte en esta noche. Bueno, que Dios les bendiga a todos y buenas noches. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que, como decía el hermano Branham, cuando uno siente que la presencia